El sonido de la porcelana fina estrellándose contra el suelo de madera de roble no fue un accidente. Fue un acto de guerra en el silencio sepulcral de la habitación donde don Arturo, el magnate del acero, exhalaba sus últimos suspiros. Rosa, la empleada que había servido en esa casa durante 30 años, se arrodilló instintivamente para recoger los fragmentos de la taza de té que Camila, la joven y deslumbrante esposa de Arturo, había tirado deliberadamente. Rosa solo había intentado humedecer los labios secos del anciano con un algodón empapado en agua, un gesto de piedad que el médico había autorizado. Pero para Camila, que llevaba puesta una bata de seda negra como si ya estuviera vestida para el funeral, la presencia de Rosa era un recordatorio molesto de que ella no era la única dueña de la mansión. «¡Cállate, sirvienta!», gritó Camila, su voz aguda y venenosa cortando el aire viciado por el olor a medicina y muerte. «Nadie te pidió tu opinión ni tu ayuda. Deja de tocarlo con tus manos sucias. Él ya no siente nada. Solo estás alargando lo inevitable para ver si te deja alguna propina extra». Camila le dio una patada a la mano de Rosa, apartándola del lecho de muerte. Don Arturo, que parecía estar en coma, movió ligeramente un dedo sobre la sábana de lino egipcio. Sus ojos, nublados por la morfina y la edad, se abrieron una fracción de segundo. Vio a la mujer que había amado ciegamente, Camila, mirándose las uñas con impaciencia, y vio a Rosa, la mujer que le había preparado el café cada mañana durante 3 décadas, llorando en silencio en el suelo, preocupada solo por su bienestar y no por su cuenta bancaria. En ese instante de lucidez final, el corazón de Arturo se rompió más rápido que la taza de té. Él intentó hablar, intentó emitir un sonido, pero su garganta estaba seca. Camila resopló, mirando su reloj de diamantes. «Dios mío, ¿cuánto más va a tardar esto? Tengo una cita con el agente inmobiliario mañana». Lo que Camila no sabía en su inmensa arrogancia era que Arturo no estaba inconsciente. Él lo escuchaba todo. Y en ese cerebro brillante que había construido un imperio, se formuló una última decisión. Una decisión que no requería voz, solo una firma temblorosa cuando llegara el notario en 1 hora. Ese grito de «cállate, sirvienta» sería la frase más cara que Camila pronunciaría en toda su vida frívola. La lealtad no se compra con cheques, se construye con años de silencios compartidos y cuidados invisibles. Rosa no era solo la empleada doméstica, era la memoria viva de esa casa. Ella había estado allí cuando la primera esposa de Arturo murió de cáncer. Ella había estado allí cuando sus hijos se mudaron al extranjero y lo olvidaron. Y ella estuvo allí cuando Camila, una modelo de pasarela 30 años menor, entró en la vida de Arturo como un torbellino de gastos y sonrisas falsas. Rosa había visto las señales, las llamadas telefónicas susurradas de Camila, las facturas de joyas escondidas, el desprecio que mostraba cuando Arturo no miraba. Pero Rosa callaba, porque su lealtad hacia su patrón era absoluta y no quería causarle dolor en sus últimos días. Sin embargo, la atmósfera en la mansión esa noche de tormenta era irrespirable. Los abogados, los médicos y los buitres disfrazados de amigos esperaban en la planta baja. Arriba solo estaban el moribundo, la esposa impaciente y la sirvienta fiel. Era un escenario de tragedia griega. Camila creía tenerlo todo atado. El testamento estaba redactado a su favor, dejándole el 80% de la fortuna y el control de las empresas. Rosa no esperaba nada, solo que su patrón no sufriera. Pero el destino, o quizás la justicia divina, tiene una forma curiosa de operar en los momentos finales. Una visita inesperada, un documento olvidado en la caja fuerte y la última voluntad de un hombre que finalmente vio la verdad, estaban a punto de cambiar el curso de la historia. Esta no es solo una historia sobre dinero, es una historia sobre el valor real de las personas. Antes de que el notario suba las escaleras y el caos se desate,
quiero saber de ti. ¿Crees que la lealtad siempre es recompensada o a veces los malos ganan? ¿Desde qué ciudad estás viendo este drama familiar? Cuéntamelo en los comentarios, te estaré leyendo. La tormenta golpeaba los ventanales góticos de la mansión, creando una sinfonía de truenos que enmascaraba el sonido irregular del monitor cardíaco. Rosa terminó de recoger los trozos de porcelana, cortándose levemente el dedo índice, pero no se atrevió a quejarse. Se retiró a la esquina de la habitación, fundiéndose con las sombras, tal como Camila quería. «Deberías irte a la cocina», espetó Camila, sirviéndose una copa de vino tinto de la botella que había abierto para celebrar prematuramente. «Cuando el notario llegue, no quiero personal de servicio estorbando. Esto es un asunto familiar». Rosa levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una tristeza digna. «El señor Arturo pidió que me quedara hasta el final, señora. Me hizo prometerle que le sostendría la mano si tenía miedo». Camila soltó una risa cruel, un sonido que heló la sangre de Rosa. «Miedo, Arturo no tiene miedo, está drogado hasta las cejas, y tú solo eres una vieja sentimental. Pero haz lo que quieras, quédate ahí parada como una gárgola, solo asegúrate de no respirar mi aire». Camila se acercó a la ventana, dando la espalda a su marido. Sacó su teléfono móvil y comenzó a escribir mensajes rápidamente. Rosa, desde su rincón, vio el reflejo de Camila en el cristal. No parecía triste, parecía eufórica. Tecleaba con una velocidad frenética. Rosa agudizó el oído. No debía escuchar, pero la vida de su patrón estaba en juego. «Sí, amor», susurró Camila al teléfono creyendo que el ruido de la lluvia la cubría. «Ya casi. El viejo es resistente, pero no pasará de medianoche. Sí, el testamento está blindado. Mañana mismo ponemos la casa a la venta. No voy a quedarme con nada de esta basura vieja. Quiero el ático en Nueva York. Te llamo cuando firme el acta de defunción». Rosa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Camila tenía un amante. Y no solo eso, planeaba vender el legado de Arturo, la casa que su abuelo había construido, tan pronto como su cuerpo se enfriara. Rosa miró a Arturo. El anciano tenía los ojos cerrados, pero su respiración se había alterado. Se había vuelto más rápida, más superficial. Había escuchado. Rosa se acercó sigilosamente a la cama, ignorando las órdenes de Camila. Tomó la mano fría y huesuda de Arturo. «Señor», susurró, «estoy aquí». Arturo apretó su mano. Fue un apretón débil, pero inequívoco. Abrió los ojos y miró a Rosa. No había confusión en ellos, solo una urgencia desesperada. Intentó hablar, pero solo salió un gemido. Rosa acercó su oído a los labios del moribundo. «El libro», jadeó Arturo. «El libro azul». Rosa sabía de qué hablaba. En la mesita de noche siempre había un libro de poesía azul viejo y desgastado que Arturo leía antes de dormir. «¿Quiere que le lea, señor?», preguntó ella. Arturo negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. «No, dentro, llama a Mendizábal, ahora solo». Doctor Mendizábal era el notario y abogado personal de Arturo desde hacía 40 años. Estaba abajo en la biblioteca esperando, pero Camila había dado órdenes estrictas de que nadie subiera hasta que Arturo descansara. Rosa entendió. Arturo quería cambiar algo, o decir algo, y no quería que Camila lo supiera. «¡Aléjate de él!», gritó Camila, girándose al ver a Rosa inclinada sobre su marido. «¿Qué te está diciendo? ¿Te está pidiendo dinero? ¡Eres una buitre!». Camila corrió hacia la cama y empujó a Rosa con fuerza. «¡Largo! ¡Fuera de esta habitación ahora mismo!». Rosa se tambaleó, pero se mantuvo firme. «El señor Arturo quiere ver al doctor Mendizábal. Ahora». Camila palideció. «¿Para qué? El testamento ya está hecho. No está en condiciones de hablar. Está delirando». «Él lo ha pedido», insistió Rosa, con una valentía que nunca antes había mostrado. «Y si no llama al abogado, yo gritaré tan fuerte que los socios de abajo subirán a ver qué pasa». Camila miró a Rosa
con odio puro. Sabía que un escándalo frente a los socios comerciales sería fatal para su imagen de viuda desconsolada. «Está bien», siseó Camila. «Llama al viejo abogado, que suba y vea que su cliente ya no tiene cerebro. Pero te advierto, Rosa, cuando esto termine, te vas a la calle sin un centavo de liquidación». Rosa no respondió. Salió al pasillo y corrió hacia las escaleras. Tenía una misión. Minutos después, el doctor Mendizábal, un hombre bajo y serio con un maletín de cuero, subía las escaleras con dificultad. Entró en la habitación. Camila puso su mejor cara de preocupación. «Doctor, Arturo está muy mal. Dice cosas sin sentido. Creo que es la medicación». Mendizábal ignoró a Camila y se acercó a Arturo. El magnate abrió los ojos y con una fuerza sacada de la reserva final de su alma, agarró la corbata del abogado y lo jaló hacia abajo. Susurró 3 frases. Nadie más las oyó. Mendizábal se enderezó, su rostro pálido y grave. Miró a Camila, luego a Rosa. «Señora Camila», dijo el notario con voz de hielo, «el señor Arturo solicita una modificación in extremis de su última voluntad y exige que usted salga de la habitación para dictarla. Solo la señora Rosa puede quedarse como testigo neutral». La puerta de roble macizo se cerró en la cara de Camila con un golpe sordo y definitivo, dejándola sola en el pasillo frío y mal iluminado. La indignación que sentía era tan intensa que le provocaba náuseas físicas. Golpeó la madera con el puño, gritando improperios que ninguna dama de su supuesta clase social debería conocer, pero nadie respondió desde el interior. Se pegó a la puerta, intentando escuchar, pero las paredes de la mansión eran gruesas, construidas en una época en la que la privacidad era sagrada. Solo podía oír murmullos graves, la voz débil de su marido y el tono monocorde del notario. Camila caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, sus tacones resonando en el suelo de parqué. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su amante, Mauro. «El viejo está tramando algo», susurró frenéticamente cuando él contestó. «Echó a todos. Está con el abogado y la sirvienta. Tienen que estar manipulándolo. ¿Puede cambiar el testamento ahora? ¿Es legal?» Mauro, un abogado de dudosa reputación, intentó calmarla. «Tranquila, nena. Está drogado con morfina. Cualquier cosa que firme ahora la impugnaremos por enajenación mental. Tenemos los informes médicos. Déjalo jugar a ser rey por última vez. Mañana serás la dueña de todo». Las palabras de Mauro la tranquilizaron un poco, pero una sensación de inquietud, fría y pegajosa, se alojó en su estómago. 20 minutos después, la puerta se abrió. El doctor Mendizábal salió. Su rostro era una máscara de piedra. Detrás de él, Rosa estaba de pie junto a la cama, sosteniendo la mano inerte de Arturo, llorando silenciosamente. El silencio era absoluto. El monitor cardíaco estaba apagado. «El señor Arturo ha fallecido», anunció Mendizábal, guardando un documento manuscrito en su maletín de cuero y cerrándolo con llave. Camila soltó un grito de llanto ensayado, corriendo hacia la cama para interpretar el papel de la viuda desconsolada, pero al tocar la piel fría de Arturo, no sintió pena, sintió prisa. Prisa por leer ese papel, prisa por vender, prisa por borrar la existencia de ese hombre de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de hipocresía. El funeral fue un evento social de primer nivel. Camila, vestida con un diseño exclusivo de alta costura negro y un velo que ocultaba su falta de lágrimas, recibió las condolencias de la élite de la ciudad. Rosa, vestida con su uniforme de domingo, se mantuvo en la parte trasera de la iglesia, invisible para todos, excepto para los pocos empleados antiguos que compartían su dolor genuino. Camila ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupada calculando el valor de las coronas de flores y asegurándose de que los fotógrafos captaran su sufrimiento. Finalmente, llegó el día de la lectura del testamento. La biblioteca de la mansión
Una sala imponente con estanterías de caoba que llegaban al techo estaba llena. Estaban los sobrinos lejanos que nunca visitaban, los socios comerciales ávidos de acciones y, por supuesto, Camila, sentada en el sillón principal de cuero, con las piernas cruzadas y una actitud de dueña absoluta. Rosa estaba de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas, lista para servir café si se lo pedían. No esperaba estar allí, pero el doctor Mendizábal había insistido en que todo el personal doméstico con más de 10 años de servicio debía estar presente. Camila había rodado los ojos, permitiéndolo solo para aparentar generosidad. Bien, comenzó Mendizábal, sentándose detrás del escritorio que solía pertenecer a Arturo. Abrió su maletín con una lentitud exasperante. Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad y testamento de don Arturo Velasco. Camila suspiró ruidosamente. Vamos al grano, doctor. Sabemos lo que dice el testamento de 2018. El 80% para mí, el resto a caridad y familia. Leamos y firmemos. Mendizábal miró a Camila por encima de sus gafas. Señora Velasco, el testamento de 2018 ha sido revocado. Un murmullo recorrió la sala. Camila se enderezó, la sonrisa congelada. ¿Revocado? ¿De qué habla? Hablo del documento que don Arturo dictó y firmó minutos antes de su muerte, en pleno uso de sus facultades mentales, tal como certifico yo, notario público jurado. Mendizábal sacó el documento manuscrito. Este es el testamento hológrafo de Arturo Velasco, y empieza con una declaración de hechos. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer con voz potente. Yo, Arturo Velasco, en mi lecho de muerte, declaro que he vivido ciego los últimos 5 años, pero que la muerte me ha devuelto la vista. Declaro que he escuchado con mis propios oídos a mi esposa Camila conspirar para vender mi legado antes de que mi cuerpo se enfriara. Declaro que sé de su relación extramarital con el señor Mauro Fuentes y que tengo pruebas de sus gastos injustificados que han drenado mis cuentas líquidas. La sala estalló en jadeos. Camila se puso de pie de un salto, roja de ira y vergüenza. Eso es mentira, son desvaríos de un viejo loco. Esa sirvienta le llenó la cabeza de basura. Impugno esto ahora mismo. Siéntese, señora, ordenó Mendizábal, golpeando la mesa. Aún no he terminado. Debido a la cláusula de indignidad por infidelidad y maltrato psicológico, probada por las grabaciones de seguridad que el señor Arturo ordenó instalar en su propia habitación hace un mes sin que usted lo supiera, Camila se quedó sin aire. ¿Cámaras? En su habitación. Arturo sabía. Lo sabía todo. Y había esperado hasta el final para dar el golpe. Camila Velasco queda desheredada de la totalidad de la masa patrimonial, recibiendo únicamente lo estipulado por la ley como mínimo vital, que será depositado en una cuenta controlada para asegurar que no caiga en la indigencia, pero negándole cualquier control sobre empresas, propiedades o activos. Camila cayó en el sillón, aturdida. Había perdido, lo había perdido todo. Los sobrinos y socios la miraban ahora con el mismo desprecio que ella solía dedicar a los demás. Pero la pregunta flotaba en el aire. Si ella no heredaba, ¿quién lo hacía? Mendizábal continuó. El señor Arturo tenía una visión muy clara de lo que es la familia. No es la sangre ni el papel matrimonial, es la lealtad. El abogado giró su cabeza y miró hacia la puerta, donde Rosa estaba temblando, con los ojos muy abiertos. Rosa, por favor, acérquese. Rosa negó con la cabeza asustada. No, doctor, yo no. Acérquese, insistió él con suavidad. Rosa caminó lentamente hasta el escritorio. Mendizábal leyó el párrafo final. A Rosa Martínez, quien me sostuvo la mano cuando los demás miraban el reloj esperando mi muerte. A la única persona que cuidó de mi casa como si fuera suya y de mi persona como si fuera un padre. A ella le lego la totalidad de mis bienes inmuebles, incluyendo esta mansión y la casa de verano.
así como el 60% de mis acciones empresariales, con la condición de que ella sea la presidenta honoraria de la Fundación Velasco. Porque confío en que ella usará el dinero para construir, no para destruir. El silencio fue ensordecedor. Camila miró a Rosa con una mezcla de odio volcánico e incredulidad. La sirvienta a la que había mandado callar era ahora la dueña de la silla donde Camila estaba sentada. Camila, en un ataque de histeria, se lanzó sobre Rosa gritando: «¡Ladrona! ¡Manipuladora! ¡Me lo has quitado todo!». Pero antes de que pudiera tocarla, los guardias de seguridad entraron. Rosa no retrocedió. Miró a Camila con una calma que solo da la conciencia tranquila, y entonces Mendizábal levantó la mano. «Hay una última cosa, señora Camila, una cláusula de salida inmediata. Si usted impugna este testamento o agrede a la heredera universal, pierde incluso el mínimo vital, y se procederá a denunciarla penalmente por el intento de acelerar la muerte de su esposo, negándole cuidados. La elección es suya, irse ahora con lo poco que tiene o salir de aquí esposada». La decisión de Camila duró lo que tarda un suspiro de rabia en escapar de los pulmones. Miró a los guardias de seguridad, hombres que ella había tratado como muebles durante años, y que ahora la miraban con una satisfacción apenas disimulada. Miró al doctor Mendizábal, implacable detrás del escritorio, y finalmente miró a Rosa. Hubo un momento, una fracción de segundo, en el que parecía que iba a saltar sobre la empleada para estrangularla, pero el instinto de autopreservación venció a la histeria. Camila sabía que Arturo era meticuloso. Si había una cláusula penal, era real. «Que os aproveche», escupió agarrando su bolso de diseñador con fuerza. «Quedaos con esta casa vieja y llena de fantasmas. Yo soy joven, yo soy bella, no necesito las migajas de un muerto para sobrevivir. Encontraré a alguien mejor, alguien más rico y menos estúpido». Se dio la vuelta, haciendo un giro dramático con su cabello, y caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar el umbral, Mendizábal la detuvo con una última frase cortante. «Señora Camila, las llaves del Mercedes y las joyas de la familia que lleva puestas. El collar de perlas pertenecía a la madre de Arturo. Es parte del inventario». Camila se detuvo en seco. Se arrancó el collar con tanta violencia que el cierre se rompió, tirándolo al suelo. Lanzó las llaves del coche sobre una mesa lateral. «¡Ahí tienen su basura!», gritó, saliendo de la biblioteca y de la mansión, caminando sola bajo la lluvia que aún caía, sin coche, sin paraguas y sin la corona que creía tener asegurada. El sonido de la puerta principal cerrándose retumbó como el final de una obra de teatro macabra. En la biblioteca el silencio se transformó lentamente en una atmósfera de alivio y shock. Rosa se dejó caer en una silla, no en la del jefe, sino en una modesta silla de visitas, temblando de pies a cabeza. «Doctor, ¿esto es real?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Yo no sé dirigir una empresa. Yo solo sé llevar una casa». Mendizábal sonrió, cerrando la carpeta. «Rosa, Arturo no te dejó las empresas para que las dirigieras tú sola. Dejó un consejo de administración de confianza. Tu trabajo es supervisar que mantengan los valores humanos, que no se conviertan en máquinas de dinero sin alma. Él sabía que tú tienes el sentido común que a Camila le faltaba. Y en cuanto a la casa, bueno, ahora tú decides quién entra y quién sale». Rosa miró a su alrededor. Vio a los otros empleados domésticos asomados a la puerta con caras de esperanza. Se levantó y caminó hacia ellos. «La primera orden», dijo Rosa con voz firme pero amable, «es que hoy no se sirve la cena en la cocina. Hoy todos cenamos en el comedor principal, con la vajilla buena, porque en esta casa ya no hay sirvientes, hay una familia». Esa noche, por primera vez en décadas, el comedor de la mansión resonó con risas genuinas y tintineo de copas brindando por la memoria de don Arturo, no por su dinero.
6 meses pasaron y la transformación de la mansión Velasco fue total. Las cortinas pesadas y oscuras que Camila adoraba fueron retiradas para dejar entrar la luz del sol. El jardín, antes descuidado, floreció bajo el cuidado personal de Rosa, que a menudo se la veía podando rosales junto a los jardineros, negándose a actuar como una señora de sociedad. Pero el cambio más grande fue en la fundación. Rosa utilizó su posición para crear becas para hijos de empleados domésticos y un fondo de ayuda para ancianos abandonados. La prensa, que al principio se burlaba de la sirvienta millonaria, pronto tuvo que rendirse ante su autenticidad y generosidad. Rosa no se compró joyas ni coches deportivos, se compró tranquilidad y la satisfacción de ver que el legado de Arturo servía para sanar heridas. Una tarde de otoño, mientras Rosa salía de una tienda de telas en el centro de la ciudad, seguía prefiriendo hacerse sus propios manteles, vio una figura familiar al otro lado de la calle. Era una mujer parada frente al escaparate de una joyería, mirando con anhelo un reloj expuesto. Llevaba un abrigo que alguna vez fue caro, pero que ahora se veía desgastado y sucio en los puños. Su cabello rubio, antes de peluquería diaria, tenía raíces oscuras visibles. Era Camila. La joven y bella viuda había descubierto que la belleza sin dinero y con una reputación destruida por un escándalo de adulterio y crueldad se marchita rápido. Su amante, Mauro, la había dejado en cuanto se enteró de que no había herencia. Las puertas de la alta sociedad se le cerraron en la cara. Ahora vivía de vender lo poco que le quedaba, atrapada en una espiral de deudas y amargura. Rosa se detuvo. Podría haber cruzado la calle. Podría haberle dicho algo hiriente, devolverle el «cállate, sirvienta». Pero Rosa miró a la mujer que lo tuvo todo y lo perdió por no tener corazón, y solo sintió una profunda lástima. Camila levantó la vista y vio a Rosa a través del reflejo del cristal. Se giró. Sus ojos se encontraron. Hubo un momento de tensión. Camila abrió la boca, quizás para insultar, quizás para pedir, pero no salió nada. La dignidad tranquila de Rosa, vestida con ropa sencilla pero de calidad, la desarmó. Rosa inclinó levemente la cabeza en un saludo mudo, un gesto de despedida final, y subió a su coche, donde su chofer, el antiguo jardinero al que ella había promovido, le abrió la puerta con una sonrisa sincera. Mientras el coche se alejaba, Camila se quedó sola en la acera fría, dándose cuenta de que la verdadera sirvienta había sido ella todo el tiempo, sirvienta de su propia codicia, de su vanidad y de un vacío que ningún testamento podría llenar. Esa noche, Rosa se sentó en el sillón de lectura de Arturo con el viejo libro azul de poesía en las manos. Acarició la cubierta desgastada. «Hiciste lo correcto, señor», susurró al aire tranquilo de la biblioteca. «La casa está en paz. Y yo estoy bien». No necesitaba ser llamada señora presidenta o dueña. Para todos los que la conocían y la respetaban, ella seguía siendo Rosa. Pero ahora, cuando alguien le preguntaba a qué se dedicaba, ella sonreía y respondía con la lección más valiosa que Arturo le había dejado. «Me dedico a cuidar. Antes cuidaba la casa, ahora cuido el futuro». Y en el silencio de esa mansión que una vez fue una jaula de oro y ahora era un hogar, Rosa comprendió que el testamento no le había dado una fortuna. Le había dado la herramienta para demostrar que la nobleza no está en el apellido, sino en las manos que trabajan y en el corazón que incluso cuando le gritan que calle, nunca deja de amar.